Bienvenidos mis amados una vez más a una clase más de la Escuela Profética Alas de Águila. Bienvenidos sean todos a esta nueva clase. Hoy vamos a hablar sobre los códigos proféticos del ministerio profético. Amén. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder reunirnos nuevamente, de poder seguir en esta trayectoria de aprendizaje dentro de la escuela, que es muy importante para nuestro ministerio, amén, para poder destacar nuestro ministerio con respecto al conocimiento que Dios nos da de lo alto, amén. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra. Te agradezco, Padre amado, una vez más por tu amor y tu misericordia, porque tú has hecho posible esta transmisión, Señor amado. Padre de la gloria, Señor mío, te pido que tú empieces a tocar las mentes y los corazones de aquellos que van a escuchar esto, Señor. Señor amado, que sea expansivo, Señor, que sea, Señor, que llegue hasta lo último de la tierra, Señor, de lo que tú quieres hablar, de lo que tú quieres decir. Señor amado, que este conocimiento, Señor, sea no solamente guardado en el corazón, Señor, sino llevarlo, Señor, a otro nivel, Padre Santo. Yo te agradezco, Señor, por cada miembro, por cada uno de mis hermanos que están conectados, como así también aquellos que lo van a ver a través de la plataforma YouTube. Señor amado, extiende tu mano sobre sus vidas en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre los códigos proféticos. Los códigos proféticos no es solamente un código, sino que son para tener los códigos, es también porque cada ministerio tiene su código. Pues en este ministerio profético tenemos el código de autoridad, tenemos el código de paternidad, tenemos el código de discernimiento, después tenemos el discernimiento en las tinieblas y después tenemos el último código, porque son 5, el último código que llevará tu liderazgo a otro nivel. Amén. Es todo profeta, todo ministro tiene que saber los códigos. Amén. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. El código de autoridad es el más importante de los cielos, del reino de los cielos. De hecho, este código ha levantado a los más grandes ministerios. Amén. Y han sido impartidos en su ministro, como así también en las personas bíblicas. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, hay personas bíblicas que se han levantado con códigos y el Señor ha hecho de su ministerio algo grande, algo tremendo. Amén. Entonces, estas partes, al tener estos códigos, el código de autoridad, es importante tener la autoridad, pero tenemos que ver por qué es un código. Es importante este código para poder movernos sobre lo natural. Si tú no tienes autoridad, no te vas a poder mover nunca en lo sobrenatural. Si tú no tienes autoridad, nunca vas a poder doblegar al enemigo delante de la presencia de Dios. Si tú no tienes autoridad, no puedes decirle al cielo que se cierre. Si tú no tienes autoridad, tampoco puedes decirle a la montaña que se mueva. Obviamente tienes que tener fe, pero también va acompañada de la autoridad. Amén. Entonces, estos personajes bíblicos, por ejemplo, Elías, cuando Elías estuvo, que él decía que los cielos se cierren y que los cielos no den agua sobre tal territorio tantos días, el cielo le obedecía, porque él tenía ese código de autoridad. Entonces, también el código de autoridad transforma naciones e inclusive al mundo entero. Amén. Entonces, no es solamente movernos en sobre lo natural. Por eso tenemos que entender primeramente cómo funciona el reino de Dios. Porque yo puedo tener autoridad, pero ¿cómo funciona el reino de Dios? Autoridad no significa que uno tenga altivez, que tenga soberbia o que tenga seriedad o que no, autoridad de parte de Dios, autoridad delegada por Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender que todo lo que nosotros damos es lo que recibimos y todo lo que sembramos es todo lo que es lo que cosechamos. Esto es un código de autoridad. Esto es adquirido a través de las llaves dadas, proféticas y sobrenatural
O sea, es una llave que se revela a alguien. Cuando nosotros hemos orado, en ciertas ocasiones, el Señor a nosotros nos da llaves. Pero nosotros tenemos que entender para qué son esas llaves. ¿Para qué se usa esa llave? La primera llave es de la bendición, sí, pero para tener bendición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Y para orar, ¿qué tenemos que tener? Autoridad. ¿Por qué te digo que tenemos que tener autoridad? Porque el enemigo muchas veces se adueña de cosas que no le pertenecen y nosotros con la llave de autoridad, nosotros tenemos que decirle al enemigo que nos devuelva lo que nos robó. Y empezamos a golpear los cielos y los cielos se abren. Eso es autoridad. Entonces es importante saber que cada llave que se es entregada, ¿para qué sirve esa llave? ¿Amén? Es una llave que se le revela a alguien, porque no a todos se le revela una llave. Amén. Las llaves sirven, como dije anteriormente, para abrir puertas a otra dimensión. Por ejemplo, la llave de lo sobrenatural, la llave de la sanidad, la llave de la liberación. Son llaves. Amén. Por eso Dios permite la interdependencia del cuerpo de Cristo, como nosotros somos dependientes de nosotros mismos, porque somos cuerpos y donde una mano tiene una funcionalidad. Sí, algunos sabemos que somos manos, otros sabemos que somos piernas, otros sabemos que somos pies, otros sabemos, somos diferentes partes del cuerpo, pero necesitamos una cabeza. Amén. ¿Por qué una cabeza? Porque la cabeza es el que lo va a guiar. ¿Me entiendes? Si tú eres profeta, ¿quién puede guiarte? Un profeta maduro. La cabeza. Porque si tú no te dejas guiar, nunca vas a aprender. Vas a errar el camino. ¿Me entiendes? Si tú eres pastor, necesitas la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El apóstol. Si no te dejas guiar por el apóstol, no te dejas enseñar por el apóstol, vas a estar errando por el camino. ¿Me entiendes? Asimismo nosotros como cuerpo, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que la cabeza es Jesucristo, nunca vamos a saber cuál es la puerta que nosotros tenemos que abrir. ¿Amén? Por tanto, la llave que tú necesitas está en manos siempre de alguien. O sea, si Jesús tuvo la llave de lo sobrenatural y te la dio a ti, tú necesitas de Él para que Él te dé esa llave y para que tú puedas abrir con esa llave la puerta. ¿Me entiendes? Por eso el Señor nos da llave, porque nosotros somos como decir, dependientes de nosotros mismos. Nosotros podemos decirle, nosotros podemos depender en decir que nosotros somos capaces de poder abrir una puerta. Entonces, por lo tanto, la llave que tú necesitas está en manos de alguien, más allá que haya accedido a esa dimensión por otra persona que le haya otorgado ese acceso. Si yo, me voy a poner por ejemplo, si yo he pisado y he abierto la puerta de lo sobrenatural a otra dimensión, de poder llegar hasta el tercer cielo, créame que tú también puedes recibir esa llave y poder abrir la puerta a otra dimensión y también poder tocar el cielo. Es un ejemplo, ¿no? Por eso mismo dice que se necesita una cabeza que tenga la llave de la cual puedan pisar en esa dimensión. Amén. En Mateo 16, 19. Vamos a ver, 16, 19. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Mateo 16, 19. Vamos a ver lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Acá tenemos un buen ejemplo. ¿Quién le dio la llave a Pedro? Jesús mismo.
Jesús mismo tenía en su poder la llave y se la delegó a Pedro para que Pedro pudiera delegársela a la iglesia para que él pudiera abrir las puertas. Si él pudo abrir la puerta, nosotros también podemos abrir la puerta. Jesús te entrega una llave. Con esa llave te da la autoridad para atar y desatar. Te da la llave de la liberación para que libertes al cautivo. Amén. Te da la llave de la sanidad para que tú puedas levantar al paralítico. Y te da la llave de la resurrección para levantar al que está muerto. Siempre necesitas de alguien que te dé la llave de la cual haya tocado esa dimensión de gloria. Amén. Entonces Jesús le dijo a Pedro, a ti te serán dadas las llaves del reino, lo que quiere decir que cada llave es dada cuando es descodificada. Cuando es descodificado un ministerio. Si tú tienes el ministerio evangelístico, tú tienes una llave para abrir una puerta. Si tú tienes el ministerio profético, tienes varias llaves de las cuales el Señor te está dando. Precisamente hoy te está dando la llave de autoridad. Son 5 llaves las que hay que ver, pero vamos a ver solamente 2 ahora, en la primera parte. Por eso quiero que presten atención, por eso quiero que vayan anotando, que se vayan dando cuenta, ¿ven? Ninguna dimensión es adquirida si no se ve primero. Por ejemplo, Adán y Eva tenían límites y ellos vivían en la dimensión de la sobreabundancia. Pero Satanás empezó a operar desde la dimensión de la limitación. ¿Cuántos de nosotros se limitan? Muchos de nosotros hoy en día se limitan. ¿Y cuántas veces el enemigo te expone? Porque acá dice que a Adán y Eva ellos vivían en la sobreabundancia y sin embargo el enemigo estaba trabajando en el tema de la limitación. Si nosotros no sacamos los límites que tenemos en nuestra mente, nosotros vamos a poder vivir en la sobreabundancia. Porque los límites los pone Satanás. Nosotros no tenemos que tener límites. Amén. Entonces, dice que los ojos de Adán y Eva dice que fueron abiertos. Pero fueron abiertos ¿a qué? A otra dimensión, porque ellos se vieron desnudos. Ellos se vieron que tuvieron culpa, que se sentían pecadores. Amén, esa es otra dimensión. Lo mismo sucede con lo profético. Por ejemplo, Elías, Samuel, David, Eliseo, Elí, Timoteo, Pablo, Juan, inclusive Jesús. De la misma manera que suceden las dimensiones de Dios de la abundancia. Por ejemplo, la riqueza, la prosperidad. Asimismo sucede con las dimensiones de la pobreza, la miseria, de limitaciones, enfermedades. Hay 7 reinos que nos afectan a nosotros como seres tripartitos. Escuchen. 7 reinos que nos afectan a nosotros tripartitos, para que ustedes puedan ver el orden de lo que es autoridad. Por ejemplo, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En Génesis 1:26, vamos a leer Génesis 1:26. Génesis. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está hablando de autoridad. Dios nos dio autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, al principio, tenía esa autoridad. Tenía la autoridad directamente delegada sobre los peces del mar. Dice que los peces le obedecían, los animales le obedecían, las aves del cielo le obedecían, todo lo que se arrastraba sobre la tierra obedecían. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Entonces, los 7 reinos. Estos son los 7 reinos y están jerarquizados y categorizados en orden. Primero, tenemos el reino soberano. Dios reino y la tierra es el estrado de sus pies, dice la palabra. El segundo reino es el angelical, dividido en 2 partes, el angelical y el demoníaco. El tercer reino
es el planetario, donde están las estrellas, donde están los planetas, donde está la Vía Láctea, donde están las constelaciones. No solo es físico, sino también es espiritual. Eso lo vamos a ver en Génesis 1:14. El cuarto reino es el reino del hombre, donde reina, donde camina, donde ejerce su voluntad. El quinto reino es animal, que está dividido en aéreo, terrestre, acuático. El sexto es el reino vegetal. Y el séptimo es el reino mineral, donde están los fósiles, donde están los metales, donde están las gemas, las piedras, el oro y la plata. Amén. Entonces, cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, habla de las leyes y la justicia. Está hablando de colocar lo soberano y lo demás reino te servirán. Si nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas, nosotros tenemos que entender que si nosotros ponemos a Dios primeramente sobre todas las cosas, lo demás viene por añadidura. Si nosotros nos enfocamos en Dios primero, los problemas que nosotros tenemos los va a solucionar Él, porque Él siempre dice primero yo y después lo demás. Así que así te está diciendo. Primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás será añadido. O sea, mientras tú te dediques a Él, Él se dedica a ti, con respecto ya sea a la familia, ya sea a la parte monetaria, ya sea a la parte física, ya sea a la parte espiritual, todo Él lo va ordenando, pero siempre y cuando nosotros lo pongamos a Él primero. Sí, en nuestro corazón también está nuestra madre, también está nuestro padre, también están nuestros hermanos. A veces dejamos de ir al culto quizás por estar mirando una película a lo mejor y no buscamos de Dios, o a lo mejor no queremos tener intimidad con el Señor y se nos presenta una fiesta y vamos. Ojo, no es por culpar a nadie, sino que son ejemplos, ¿no? Si nosotros ponemos al Señor, lo demás viene por añadidura. Viene tu casa, viene tu trabajo, viene lo monetario, viene la estabilidad financiera, viene totalmente todo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto por prioridad de poner a Dios sobre todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en poner a Dios soberano sobre nuestras vidas. No puede haber un partido de fútbol en mi corazón primeramente antes que Dios. No, todo es Dios primero. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros colocamos a Dios primero sobre todas las cosas, nosotros estamos dando lugar a que con esa llave que se nos dio podemos ejercer la autoridad. ¿Me entiendes? Si nosotros somos un cristiano tibio, no podemos tener autoridad sobre el enemigo. Si nosotros tenemos algo en mi corazón que no sea Dios primero, no podemos tener autoridad de decirle al enemigo, cállate. Amén. Entonces, por ejemplo, Elías tenía la llave de la autoridad. Elías cerraba los cielos y no llovió por 40 días sobre ese lugar donde él estaba. Pero así también cuando se hizo el altar a Baal y que él sabía quién era Dios, él hizo descender fuego del cielo. Si tú tienes autoridad, los demonios se queman con el fuego del cielo, en el nombre de Jesús. Eso es autoridad. Tener autoridad. Amén. Tenemos que saber que todas las cosas se escuchan. Justamente el otro día estaba hablando con mi esposo sobre las plantas. A mí me encantan las plantas. Yo hablo mucho con las plantas. Y me dirán, ay, pero estás loca que habla con las plantas. No, yo aprendí una cosa. Yo empecé a probar esto. Cuando tú le hablas a una planta que se está secando y le estás hablando y le empiezas a decir, bonita, tenés que tener fuerza, tenés que resistir, tenés que volverte bonita, tenés que crecer. ¿Tú sabes que la planta te escucha? Claro que te escucha, porque yo lo comprobé. Una plantita estaba moribunda y un día le oré a la plantita y hablé con la plantita y le dije que ella tenía que ser fuerte, que yo la amaba, que ella tenía que estar fuerte. Y ¿saben una cosa, mis amados? La plantita se irguió y la plantita empezó a vivir y dio muchos hijitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la naturaleza tiene oídos. Las plantas tienen oídos. ¿Tú le hablas a un animal y tú piensas que el animal no te va a entender? En el tiempo de Adán,
No es que Adán hablaba el lenguaje del animal. Adán entendía el lenguaje de lo que estaba hablando el animal. Por eso le era fácil comunicarse. Eso cuando a nosotros se nos fue devuelto la autoridad por parte de Jesucristo. Volvimos como al principio. Empezamos a tener autoridad sobre las plantas, autoridad sobre la atmósfera, autoridad sobre los animales. Yo tengo un gato acá, un gato que es de mi hija. Tú no sabes cómo es ese gato conmigo. Yo llego y ese gato con solamente la mirada, yo ya sé lo que quiere ese gatito. Y entonces yo le digo, ven, súbete a la falda, y él se sube a la falda. ¿Por qué? Porque él escucha, él te entiende. ¿Por qué? Porque tú tienes autoridad. Entonces, todo me escucha, pero no todo me obedece. Pues me obedecerán conforme a la autoridad que tenga o yo represente. Si yo represento a Jesucristo y Jesucristo es la autoridad en mi vida, yo voy a tener autoridad sobre los demonios y los demonios se van a sujetar. Pero si tú no tienes autoridad y eres un cristiano tibio, cuando vayas a hacer una liberación, el diablo no se va a sujetar, se te va a matar la risa en la cara y puedes correr el peligro de que ese mismo demonio que tiene la persona no solamente salte a ti, sino que te dé una paliza, como le pasó a otros en la palabra cuando habla, que habían agarrado y habían expulsado a un demonio, y uno de los discípulos le dijo a Jesús, estos en tu nombre dice que echaron fuera a un demonio, y Jesús le dijo, pues déjalo. Pero resulta ser que estos, cuando fueron a sacar el demonio, le dijo al demonio, en el nombre de Pedro, o de Pablo, no me recuerdo, el cual siguen a Jesús, los echo fuera. El demonio le dijo, bueno, a Pedro y a Pablo los conozco, pero... y a Jesús también. O sea, algo así era. O fue a ver, algo así que le dijo. Bueno, a Jesús yo lo conozco, mejor dicho. Ahí me recordé, a Jesús lo conozco. Pero Pedro, Pablo, ¿quién? O sea, en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, dice la palabra. Pero para que tú puedas echar fuera demonios, tienes que tener autoridad. Si no, no puedes sacarlo. Y esa autoridad es una llave que el Señor te da. Sí, por eso dice que no todas las cosas, no todas las personas, no todo lo que hay alrededor escucha. ¿Me entiendes? Porque el enemigo sabe cuando tú tienes autoridad. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada en el reino mineral, que ahí vienen el oro, la plata, todo lo que es joya, todo lo que es... Cuando nosotros adoramos al dinero por tener dinero y nos olvidamos de Dios, ya no está Dios en nuestras vidas. Tampoco ponemos a Jesús como el centro de todo, ¿no? Entonces acá se arma un problema, porque nosotros queremos tener dinero, pero si no tenemos autoridad y no ponemos el soberano sobre nuestras vidas, no lo vas a tener. Porque mucha gente pone la mirada en las cosas de las riquezas y se olvidan de quién es Dios, cuando dice la palabra que primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros pensamos en lo que es el oro y la plata, lo demás que es el reino vegetal, animal, el reino del hombre, el reino planetario, el angelical y el soberano queda por arriba de nosotros. No tenemos autoridad, empezamos de abajo para arriba, cuando tenemos que empezar de arriba para abajo. Amén. Entonces, tenemos que entender que no hay autoridad. También se pierde cuando tu panel en euro o en peso o dependiendo del dinero que hay en tu país, cuando se profetizas, o muchos tienen la costumbre de ir a profetizar a algún lugar y dice, sí, yo te voy a profetizar, pero yo necesito dinero. O sea, no vas a hablar y no vas a profetizar porque Dios te mande, sino va a ser por esto.
Y eso a Dios no le gusta. Uno tiene que ir por mandato directo de parte de Dios. Si sale de la persona en que te diga, mira, sabes una cosa, tú vas a venir a orar por las personas, vas a venir a ministrar a las personas, vas a venir a dar palabras de esperanza a las personas y nosotros queremos ayudarte, ya es una cosa diferente. ¿Me entiendes? Porque sale de la persona en decirte a ti, yo te voy a ayudar. Pero no es que nosotros como profeta vamos a ir a un lugar, le vamos a decir y le vamos a poner condiciones. No, no podemos poner condiciones porque eso lo hace Dios. Si en algún momento dado tú tienes que ir a un lugar donde te han llamado y tú no puedes ir, no puedes ir. Porque no será el momento. Pero no podemos cobrar algo que Dios nos ha dado. Si sales de la persona que te quiere ayudar, pues bienvenido sea. Pero yo cobrar por ir a profetizar o por ir a hablar la palabra, no. No, porque va en contra de las leyes de Dios. Va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, tampoco necesito un cartel, tampoco necesito un reconocimiento grandísimo. No, si a mí el que me promociona es el Espíritu Santo, no el hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos la autoridad del reino soberano? Una vez que conquiste este reino, viene el reino de los ángeles. En una liberación, cuando dice que los ángeles están a nuestro favor, cada ministerio tiene sus ángeles. Entonces, a mí me ha pasado en medio de una liberación que a mí no me hace falta llamar gente para que sujete a un endemoniado, porque los ángeles lo hacen. Cuando nosotros hemos puesto primeramente el reino de Dios y su justicia, el segundo son los ángeles. Si yo a los ángeles le digo, ángeles, sujétenlo y póngale en esposas y encadénenlo al suelo, los ángeles lo hacen. Y Dios está de testigo que no miento con lo que yo estoy hablando. Cuando yo le he dicho a los ángeles, sujétenlo con cadenas al suelo o que caiga de rodillas, los ángeles lo han hecho. Porque en el momento de una liberación yo tengo el poder de la convocatoria. Cuando nosotros estamos en medio de una liberación o en medio de una reunión, yo abro los cielos con la autoridad que Jesús me ha dado, con su llave, y empiezo a decir que los ángeles y el ejército del cielo que está a mi favor, que custodian la iglesia alrededor, pero que los ángeles ministradores sean los que ministren los corazones de las personas que están dentro de la congregación. Y cuando hay una revelación de algo o cuando hay una liberación de una manifestación grande, los ángeles son los que sujetan a los demonios, no el hombre. ¿Saben por qué yo no uso a los hombres para que los hombres vayan y sujeten a un endemoniado? Porque nadie está exento de no tener una pequeña mancha en el corazón, aunque nosotros digamos que somos santos y aunque nosotros hagamos ayuno y oración, tenemos que permanecer limpios delante de la presencia de Dios, pero hay que tener cuidado porque cuando tú sujetas a un demonio puede haber una transferencia de espíritu, ¿me entiendes? Y el demonio se hace más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo aprendí a no sujetar a los demonios con las personas, sino a sujetar a los demonios solamente con la palabra. Y el Señor lo hace. Por eso dice que los ángeles están a nuestro favor. Los ángeles, yo le digo a los ángeles que tienen que seguir esparciendo la palabra. Y los ángeles lo hacen. Que tienen que traer a tal persona. Pueden pasar días, pero los ángeles lo traen porque yo lo he comprobado. Eso es vivir bajo la llave del todo. Eso es vivir en el plano de todo lo soberano, vivir en el plano de lo sobrenatural, usando las llaves que el Señor nos ha dado, que es la autoridad y la llave angelical. Perdón, la llave de todo soberano. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios primero, ya tienes la autoridad. Y al tener ángeles trabajando a nuestro favor, nosotros también podemos ordenar, convocarlos y ordenar. Amén.
Los ángeles se apresuran a cumplir la palabra de Dios en nuestra boca cuando estamos autorizados y caminando en autoridad por Dios. A nuestro servicio vienen los ángeles. Hay ángeles asignados a tu ministerio y este tiene otros a su servicio. Hebreos 2, ahí habla de los ángeles. También habla, por ejemplo, del centurión. Si nos alineamos al reino soberano, obtenemos autoridad sobre los reinos menores. ¿Cómo nos alineamos? Isaías 10:27. Vamos a leer Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Entonces, para adquirir autoridad debemos replantearnos la intencionalidad por el cual deseo caminar bajo los principios y renunciar al yugo de este mundo. La carga que te impide, lo que habla Isaías 10:27, se refiere a la carga que te impide avanzar. Aquí está hablando de un sistema demoníaco que quiere atarte. Cuando tú estás atado no puedes avanzar. Tú necesitas que ese yugo te lo saque el Señor de encima, para que tú puedas llevar el yugo de Él, que es mucho más fácil. Su carga es mucho más fácil. ¿Me entiendes? En Mateo 11:29-30, lo pueden ir buscando también. Quiere decir que no puedes... Quiere decir que no puedes aprender del sistema de gobierno soberano a menos que tenga el yugo correcto. A ver, vamos a ver los 3 niveles de autoridad. Por ejemplo, los 3 niveles de autoridad. Tenemos las hojas. Representan la cobertura, la bendición que cae desde la cabeza por la barba de Aarón y hacia el cuerpo. Es una bendición de cobertura en la autoridad de Cristo, autoridad sobrenatural. Esto nos dice que Dios nos llevará a dimensiones de dominio, el cual, como a hombres y mujeres con autoridad, pueden cubrir ministerios, naciones y lenguas. ¿Saben? Por ejemplo, la vara y las hojas van a ser probadas. Las varas y las hojas se refiere. La vara, suponte que somos nosotros mismos. Las hojas es el fruto. Las hojas vendrían siendo los hijos espirituales. No solamente voy a ser probada yo, sino que mis hijos espirituales también van a ser probados. Las flores, el segundo, tipifica la fragancia y la fragancia cambia la atmósfera. El fruto representa dominio y bendición general. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, nosotros somos cambio de atmósfera. Nosotros cambiamos la atmósfera. Si hay una atmósfera pesada, nosotros tenemos autoridad para decirle a esa atmósfera, disípate, y que empiece la atmósfera del Altísimo, porque los cielos están abiertos. Eso es autoridad. Entonces, las 4 esferas de gobierno. Puede ser individual, nadie puede gobernar si primero no se gobierna a sí mismo. Yo no puedo echar fuera demonios si primeramente no me los echo fuera yo. Es así. No puedo gobernar una congregación si primeramente no gobierno mi familia, porque el gobierno de mi familia es el primer ministerio que yo tengo. Entonces, después está lo humano, cómo responde a las reglas de la sociedad. Después está el ministerial, es el resultado de la esfera anterior y la falta de la misma tiende a caer en manipulación. ¿Sabes quiénes son los que caen bajo manipulación? Aquellos que no tienen autoridad. Así de simple. Orden de autoridad de Dios. Desorden. Alineado a desorden va a dar desorden. Orden alineado al desorden va a dar desorden. Orden alineado al orden es un lugar de desorden. Perdón, desorden alineado al orden es un lugar de orden.
Entonces, la delineación produce esto, que la alineación tiene desorden, por eso alinearse el desorden al orden es en la plataforma correcta. Vamos al segundo punto, a la segunda llave, que son los códigos de paternidad. Dios es un Dios generacional que amplifica la bendición de los padres sobre los hijos. Véase Deuteronomio 1:11. Quiere decir que el pacto que tiene Dios con el Padre amplifica 1000 veces sobre las generaciones que vienen. Si Dios pactó conmigo, sobre mi generación también tiene el pacto. Ya sean hijos de sangre o ya sean hijos espirituales. La bendición se amplifica a través de los padres, de los hijos, por medio del pacto que hacen frente a Dios. Están las victorias, las bendiciones, el espíritu, la unción, la gloria. Es un legado de continuidad sobre la unción que carga. Si yo tengo unción, tú vas a tener unción. Entonces, ¿por qué es importante reconocer paternidad? Cuando adoptas la paternidad de una mujer u un hombre de Dios, estás adoptando las promesas y los pactos que Dios ha hecho con ella o con ellos. Ejemplo, Eliseo a Giesi o Elías a Eliseo. Elías controlaba la dimensión del reino soberano. Eliseo era un hijo espiritual de Elías y recibió una doble porción de lo que tenía Elías. Por lo tanto, era mucho más poderoso que su padre. O sea, por eso mismo muchas veces me he encontrado con ese dicho, que lo he escuchado mucho, que los padres van a ser mucho mejor que los hijos van a ser mucho mejor que los padres. Entonces, por eso recordemos el momento que Elías fue arrebatado, le soltó el manto y cuando éste reconoce la paternidad le dice, Padre mío, y carros de Israel y su gente a caballo. Ahí le estaba reconociendo como padre. El hijo, por ejemplo, Giesi era hijo de Eliseo, era hijo ministerial de Eliseo, como Eliseo de Elías. Con él podría haber continuado la bendición, pero pasa que Giesi lo engañó. Cuando Amán fue a donde estaba Eliseo para que lo sanara porque tenía una lepra, Amán le ofreció muchas cosas a Eliseo y Eliseo dijo que no. Pero a Giesi se le había dado vuelta la cabecita que quería las riquezas y se fue detrás de Amán y le pidió las riquezas que él llevaba. Y resulta ser que Eliseo sabía porque una parte de Eliseo iba con Giesi. Entonces, el problema fue que este hombre, Giesi, engañó a Eliseo, por lo tanto, no tuvo continuidad del manto de unción que había. Se cortó hasta un tiempo, muchísimos años pasaron, hasta que se encontró un hombre en el Nuevo Testamento llamado Juan el Bautista, el cual sobre él reposaba el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, el mismo que tenía Eliseo. Entonces, ¿para qué tuvo Juan el espíritu de Elías sobre él? Porque era para restaurar las relaciones familiares, para guiar los desobedientes hacia la justicia, para preparar el pueblo para la llegada del Mesías y hacer volver el corazón de los hijos a los padres y viceversa. Hay 4 personas en cada ministerio, 4 tipos de personas. Están los seguidores, que vienen por los panes y los peces, solamente te siguen, solamente quieren escuchar, pero no quieren compromiso. Después están los creyentes, son medios nuevos, algunos son tibios, otros no han crecido, otros son directamente nulos. Después están los hijos, que va mucho más allá del compromiso, son personas de pacto. El compromiso caduca, pero el compromiso es inquebrantable. Entonces, a los hijos se le transfieren los pactos. Por eso estamos hablando de la parte espiritual. Estamos hablando de los hijos espirituales de los ministerios. Amén. Entonces, ¿quién es un padre espiritual? Alguien que toma tiempo y dones
habilidades para invertir en el individuo inmaduro, neófito y sin visión, el cual tiene un propósito y destino. O sea, nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de enseñar. Tenemos que tomar tiempo de guiar a esta gente. Por eso nosotros decimos que somos padres espirituales. El concepto de padre espiritual en la religión, lleva ciertos paradigmas que han sido estipulados a lo largo de la historia. ¿Quiénes son los ayos? Si lo vemos en Mateo 4:15, ¿quiénes son los ayos? Los ayos son maestros, líderes y motivadores. Porque a veces la palabra dice, son muchos los, vamos a leerlo, 1 Corintios 4:15, para salir de duda. Corintios, 1 Corintios 4:15. Y dice así: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí está hablando que Dios mismo, que por medio de Jesús, por medio del Evangelio, escuchen bien lo que dice la palabra y traten de meditar en esto. Para que no haya confusión, tienen que aprender a meditar lo que dice. Y dice así: 4:15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, o sea, aunque tengamos 10.000 personas que nos enseñe, que tengamos mentores, que le hablemos de la palabra, que sean enseñados, que seamos maestros, que seamos motivadores, que seamos líderes. Dice, no tendréis muchos padres. O sea, está hablando de que no hay muchos padres espirituales que se ocupen de sus hijos. Yo te puedo enseñar. Yo te puedo decir, no pases por aquí, no pases por allá. Pero como una persona normal, común y corriente, que solamente viene a escuchar la palabra, pero no a profundidad como si fuese un hijo, porque el hijo es diferente. ¿Me entiendes? Es muy distinto. Yo puedo predicarle a millones de personas, pero hijos son pocos. A esta palabra la transgiversan mucho. No es que no hayan padres, porque Jesús mismo los engendró, porque acá dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Acá te está diciendo que hay padres espirituales, no te está diciendo que no hay. Y hay muchos que se agarran de otra palabra que dice, y no llaméis padre, porque padre hay uno solo. A esto se refería cuando Jesús se enfrentó contra los fariseos y contra los escribas y fariseos en el tiempo de él, que ellos no eran padres de nadie, ni tampoco llamarles padre, porque ellos estaban enseñando una doctrina que no era la de Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escudriñamos la palabra. Amén. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los principios de la herencia espiritual? Es transferible. Por ejemplo, tenemos la dimensión. ¿Por qué digo que es transferible? Porque la fe es transferible, la unción, la gloria, lo profético, lo sobrenatural. Todo es transferible. El segundo principio es lo que activa tu propósito. Estamos hablando de la paternidad, no se olviden. ¿Por qué es importante la paternidad? Porque es transferible todas las dimensiones y porque tenemos un principio de herencia espiritual, porque tenemos un principio activo a tu propósito. La paternidad espiritual ha sido corrompida por personas que buscan controlar y tener un poco de reconocimiento. Hay mucha gente que se dice ser padre y los tiene a los hijos espirituales bajo la pata. ¿Me entiendes? Los tienen bajo la pata.
El ser padre espiritual no quiere decir que sus hijos tienen que estar en pobreza por alimentarlo. No, no es así. Aunque nosotros como padres espirituales necesitamos la honra, pero la honra viene de arriba. Pero también dice la palabra que si honramos a un profeta, honra de profeta vas a tener. O sea, que nosotros también podemos ser honrados. Ya sea con lo que Dios ponga en el corazón de la persona, pero no exigirle a que nos tenga que mantener y sentaditos de bracitos cruzados, sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. Ah, no, porque somos padres y los hijos nos tienen que alimentar. No, Señor. No, Señor. Dios nos ha dado salud. Trabajamos en el ministerio, pero también trabajamos en lo secular. ¿Cómo vamos a mantener el ministerio si nosotros no trabajamos en lo secular? ¿La iglesia te va a mantener? ¿El cuerpo de Cristo te va a mantener? Dios es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Pero Él nos ha dado manos y nos ha dado pies. Nosotros no podemos tener bajo esclavitud a nuestros hijos espirituales. Tenemos que dejarlos crecer. Tenemos que dejarlos crecer, no ponerle palos en la rueda. No, tenemos que dejarlos crecer. Mateo 23:9. Aquí es lo que yo hablaba, de lo que decía, que muchas veces la gente decía, no se le dice padre, como decía la palabra, que no diga el padre, porque padre hay uno solo. Aquí dice, no se le debe decir padre a los fariseos ni a los saduceos, porque su intención no era lo correcto. Entonces, padre espiritual es aquel que imparte los dones, las habilidades, las bendiciones, la unción, la autoridad, el conocimiento, la genética proveniente de parte de Dios, la dimensión profética, que las dimensiones ya las vamos a ver más adelante, está muy bueno, y también las apostólicas, la virtud para llevarla a la madurez y conocer los propósitos a todos aquellos que están en pactos por medio de la ley de impartición. La ley de impartición es impartir, es dar, es transferir. ¿Qué es lo que es? Lo espiritual, activar los dones, cruzar el manto, hacer lo que el Señor quiere que haga. Bueno, transferencia de los dones espirituales también. La paternidad te alinea, la paternidad debe ser elegido por el hijo. ¿Cuántos hijos huérfanos hay hoy en día dentro del cuerpo de Cristo? No tienen paternidad, no tienen identidad. Yo he conocido muchos hijos espirituales de otros ministros, que yo los veo y yo puedo decir y dar crédito, de decir, no, pero si ellos son hijos espirituales de tal persona. ¿Por qué? Porque los hijos adoptan muchas veces la forma de los padres. Adoptan el ADN. Ha sido transferible. Amén. Entonces, característica del hijo. Adoptó la paternidad como pacto, se dejó corregir. Pese el respeto y el amar como todo, ¿no? Manifestar los dones del espíritu y no se desconecta del cuerpo. El hijo espiritual entiende el pacto, establece la fidelidad y la lealtad como virtud de su carácter. Porque tú me puedes ver a mí, yo puedo ser tu madre espiritual, tú me puedes ver a mí, pero el que está conmigo es el soberano. El que está conmigo es el más grande. Entonces, muchos no quieren tener esa paternidad, muchos no quieren tener padres espirituales, ellos quieren estar huérfanos, estar solos. Y el Señor dice que nunca más habrá huérfanos. Él es tu padre. Amén. Los hijos adquieren muchas veces el carácter del padre y las enseñanzas del padre. Amén. Así es, mis amados, aquí he dado los 2 códigos principales. Ya en la próxima clase seguiremos con los otros 3 códigos que quedan. Bendiciones.